Maase Echlijim, Hechos de los Emisarios, capítulo 8, completo. Y Shaul consintió en la muerte de Sephanyah. En aquel yom hubo una gran persecución contra toda la congregación del pueblo de Israel, Yahudim Efraim en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Yahudá y de Chomron, excepto los emisarios, hombres de rectitud llevaron a enterrar a Sephanyah. E hicieron gran llanto sobre él. Y Shaul asolaba toda la congregación del pueblo de Israel, Yahudim Efraim, entraba en todas las casas, agarrando a hombres y mujeres, y los echaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes proclamando la palabra. Entonces Felipe fue a la ciudad de Chomron, y les proclamaba en el nombre de Yahshua el Mesías a ellos. Y la gente unánime, escuchaban atentamente las cosas que Felipe les decía, oyendo y viendo las maravillas que hacía. Pues muchos demonios, gritando en altas voces, salieron de muchos de los que estaban poseídos por ellos. Y muchos que fueron paralíticos, y estaban tullidos, fueron restaurados. Y hubo gran alegría en aquella ciudad, pero había un cierto hombre llamado Chin-On, que en el pasado practicaba hechicería en la misma ciudad, y mentía a la gente de Chomron, pretendiendo ser el yo soy, a quien todos lo escuchaban atentamente, desde el más pequeño, hasta el grande, diciendo, este hombre es el gran poder de Elohim, a él le ponían mucha atención, porque por mucho tiempo él les maravillaba con hechicería. Pero cuando ellos creyeron en Felipe que proclamaba cosas con respecto al reino de Yahweh nuestro Elohim, y el nombre de Yahshua el Mesías, ellos fueron inmersos, ambos hombres y mujeres. Entonces Chin-On mismo también creyó, y cuando él fue inmerso, él continuó con Felipe, y fue impresionado, contemplando las maravillas y señales que fueron hechas. Pues bien, cuando los emisarios que estaban en Jerusalén oyeron que Chomron había recibido la palabra de Yahweh, les enviaron a Keifá y a Yahanán, los cuales, habiendo llegado, hicieron súplica por ellos para que recibiesen el espíritu apartado, porque hasta ese entonces no había caído sobre ellos, solamente habían sido inmersos en el nombre del Salvador Yahshua. Entonces les impusieron las Yadayim y ellos recibieron el espíritu apartado. Cuando vio Chin-On que a través de la imposición de las Yadayim de los emisarios el espíritu apartado fue dado, él les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder, para que a quien yo impusiese las Yadayim, pueda él recibir el espíritu apartado. Pero Keifá le habló a él. Tu dinero perece contigo, porque has pensado que el don de Yahweh se compra con dinero. Tú no tienes nada que ver con nuestra confianza, porque tu corazón no es de rectitud delante de Yahweh. Arrepiéntete, pues de tu maldad, y haz súplica a Yahweh nuestro Elohim, si quizás el pensar de tu corazón te pueda ser perdonado. Porque yo percibo que tú estás envenenado con amargura, sometido por violaciones de Torá. Entonces contestó Chin-On y habló. Haced súplica al Salvador por mí, que ninguna de estas cosas que has dicho vengan sobre mí. Y cuando ellos habían probado y proclamado la palabra de Yahweh nuestro Elohim, ellos regresaron a Jerusalén, y proclamaron las buenas noticias en muchas poblaciones de los Shomronim. Y un malach celestial del amo Yahweh nuestro Elohim le habló a Felipe, diciendo, levántate, y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y se levantó y fue, y he aquí, un hombre de Cuch, un hombre lleno de confianza, tesorero de gran autoridad, de Candas, reina de los Cuchim, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar y estaba regresando, y sentado en su carro leyendo al profeta Yechayahu. Entonces el Espíritu le habló a Felipe. Acércate, y ponte al lado de este carro. Y Felipe corrió hacia él, y lo oyó leyendo al profeta Yechayahu y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo podré si ningún hombre me enseña? Y él quiso que Felipe subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura donde leía, fue este. Él fue oprimido y fue afligido, él no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, él no abrió su boca. En su humillación su juicio fue quitado, mas ¿quién proclamará su generación? Porque su vida es quitada del mundo.
Y el creyente leal le preguntó a Felipe, y habló. Yo te pregunto, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro hombre? Entonces Felipe abrió su boca, y empezó en la misma escritura, y le proclamó a Yachúa el Mesías. Y mientras iban por el camino, llegaron a un poco de agua, y el creyente leal habló. He aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea inmerso? Si tú crees con todo tu corazón, bien puedes. Yo creo que Yachúa, el Mesías, es el hijo de Yahweh nuestro Elohim. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el creyente leal, y le hizo la inmersión. Y cuando ellos habían subido del agua, el espíritu del amo Yahweh nuestro Elohim arrebató a Felipe distante a otro lugar, y el creyente leal no le vio más, y siguió él su camino con alegría, pero Felipe se presentó en Ashdod, y pasando, proclamaba en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea.